¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Aquí está la presentación de mi proyecto junto con Britney Rodríguez. El que tiene que exponer soy yo. Este es el documento. Y bueno, primeramente aquí está el índice, aquí están las tres partes y al final está absolutamente todo el script de R que hemos usado. Está debidamente comentado también todo el script que hemos usado para las diferentes preguntas, ¿no? Entonces, empecemos con el tema, en la parte uno que eran los sueldos canadienses. La primera parte era una parte de análisis exploratorio. Entonces, tenemos variables, por ejemplo, categóricas, como puede ser sexo, puede ser el idioma. Los datos estaban bastante, tenían muchos valores ausentes, ya. Pero bueno, ahí se trató de realizar lo que mejor se podía. Entonces, tenemos la tasa de salario compuesto por hora, hombre y mujer. Se puede ver que hombre podría tener una mediana, tiene una mediana mayor, ¿ya? Sin embargo, no podríamos concluir, no sería concluyente decir que automáticamente sean significativamente distintas, además que estamos en presencia de bastantes valores atípicos en los dos sexos, entonces habría que ver, primeramente, habría que tener en cuenta eso también. Ya. Lo mismo con el tema del idioma, ¿no? Tenemos que inglés y francés son bastante similares, todos en realidad son bastante similares. Eh, Temas de trabajo en Canadá suelen ser bastante abiertos, así que por eso es que hay tanta migración también, ¿no? Sin embargo, nuevamente, no podemos tampoco concluir que sean iguales o no existan diferencias significativas también por este tema de los valores atípicos e incluso si podemos ver en inglés, que es el idioma que más se habla en Canadá. Canadá tiene dos idiomas oficiales, francés e inglés. En el tema de inglés sí hay más valores atípicos, entonces habría que hacer algún análisis más robusto eh, para poder llegar a esa conclusión, ¿no? Sin embargo, no es el objetivo como tal ahorita. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar para modelar estas variables va a ser un modelo lineal generalizado, ¿no? Lo que queremos es modelar según una variable aleatoria gamma. Porque, bueno, y aquí está el último gráfico descriptivo, aquí está la tasa promedio del salario promedio en este caso, ya, en donde por edad. Ya, aquí se ve claramente que esto es un error de ingreso, un dato atípico, 66 tuvo demasiados datos ausentes, porque debería ser, no tiene sentido que en 65 esté alto el salario promedio y en 67 la tasa de salario promedio y en 66 baje bruscamente y 67 vuelva a subir bruscamente, no tiene sentido, ¿no? Entonces, se podría omitir ese 66 ahí que está un poco más arriba, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros queremos es un modelo lineal generalizado en la familia gamma, ¿ya? ¿Por qué la familia gamma? Principalmente porque como nosotros queremos modelar los wages, queremos modelar en la tasa salarial, lo que nosotros queremos entonces es una gama, porque la gama lo que hace, además de ser positiva siempre o no negativa, ¿ya? eh, es una variable que cuando más va aumentando, más disminuye la proporción, ¿no? Así más o menos como suele ser el tema salarial. Entonces, los parámetros son estos, ¿no? El intercepto, la educación, la edad, todos con valores P menores a 0,05. Se omitió el lenguaje porque no era significativa, ¿no? Y pues bueno, posiblemente de ahí es que podríamos desde aquí ya pudimos haber sospechado, ¿no? Que quizás el tema del lenguaje no era significativo. Pero bueno, entonces, y la variable de referencia es mujer, ¿no? Es el sexo femenino. Entonces, existe el intercepto. El intercepto es aproximadamente lo que se podría ganar cuando los años de educación son cero, cuando la edad son cero. Ahí no tiene mucho sentido ahí, ¿verdad? No tiene una interpretación lógica porque edad cero sería nada, que no ha nacido. Y el sexo es femenino, ¿no? Aquí en sexo masculino se puede ver que se supera, o sea, cambia el salario del 0,21 cuando es masculino y cuando es femenino. Aquí ya nos podemos dar cuenta, quizás, también hay que tener en cuenta que aquí no tenemos robustez y tenemos valores atípicos, que posiblemente se haya diferencias salariales según el sexo, ¿no? Ahí habría que ver.
Entonces, ese es el modelo básicamente. Vamos con la parte 2, el tema del trasplante renal, ¿ya? La primera parte es nuevamente un análisis exploratorio. Tenemos la evolución promedio del el hematocrito, que es el porcentaje de sangre compuesto por glóbulos rojos, ¿ya? Básicamente, el porcentaje de glóbulos rojos presentes en sangre. Entonces tenemos que por los años que han pasado desde el trasplante renal, tenemos que en el primer año es súper alto, pero ya cumpliendo la década se ve que baja aproximadamente un 1,3%, ¿ya? Si nosotros lo vemos por sexo, ¿ya? Podemos ver que tanto para mujeres se podría llegar a considerar que se mantiene un poco, pero para hombres sí se ve que baja, ¿ya? Y se evidencia que, sin embargo, se evidencia que como tal los niveles de glóbulos rojos en sangre para hombres suele ser superior. Eso sí, se puede ver eso, que el de las mujeres, ¿no? Si seguimos bajando, tenemos la evolución promedio, ¿ya? Que recibieron, según si tuvieron problemas cardíacos o no. Aquí podemos ver que, aquí podemos, si bien podemos ver que hay un poquito más de variabilidad, se ve que hay un comportamiento ligeramente similar, incluso en el 10.º día, los que sí y los que no, pues llegaron a tener niveles similares, siendo sí que es tener problemas del corazón, pues teniendo un poquito más incluso. ¿Ya? Si vamos bueno, si tuvieron un rechazo en el injerto del riñón, podemos ver que los que no tuvieron rechazo, pues tienen niveles superiores en general, podríamos decir. Sin embargo, que los que sí, perdón. Sin embargo, se puede ver igual que con el pasar del tiempo van bajando, ¿no? Ahora, por rangos de edad, tenemos que en las personas ya mayores de 61 a 70 años, la evolución suele ser mayor, bastante mayor de hecho. Sin embargo, ya para edades más jóvenes, como por ejemplo de 21 a 30 años, suele ser bastante menor. Y, y de 11 a 20 años, pues también podría ser. En general podríamos decir que los más jóvenes, hasta los que tienen aproximadamente ya empezando la media edad, son los que tienen menor porcentaje. Entonces, bueno, como gráficamente los pacientes tienen distinta evolución con respecto al tiempo del hematocrito, se va a sugerir intercepto y pendiente aleatoria, ¿ya? Eh, Además que nosotros tenemos observaciones repetidas y longitudinales, porque son a través del tiempo y vamos repitiendo, vamos tomando, a cada uno de estos pacientes se les tuvo que haber tomado 10 veces, ya, los 10 años, esta medida, ¿no? Entonces, se va a proponer tres modelos. Existen en donde tenemos la interacción del tiempo con el sexo, si tuvieron problemas cardiovasculares, si tuvieron un rechazo por grupo de edad. Los grupos de edad se mantienen, los que están aquí, ¿ya? Aquí está la estimación, aquí están los parámetros y su propia estimación. Tenemos también un modelo mucho más sencillo, que es simplemente respecto a la interacción del tiempo con si tuvieron el rechazo o no del riñón. Tiempo, el rechazo, el sexo, en este caso la variable de referencia es mujer. Y en el cuarto, pues también aumentaría nada más la interacción entre el sexo y el tiempo. Estos son los tres modelos que se han propuesto. Ahora, bajo el criterio de información de Kaike eh, y el de Bayes también, nosotros tenemos aquí los tres criterios de información. Tenemos aquí los dos criterios de información de los tres modelos propuestos. ¿Ya? Se puede notar, y ese es el motivo por el cual elegimos el modelo 2, que es el que menor A y C y B y C tienen. ¿Ya? Tienen una menor complejidad. Ahora, vamos a la parte 3. Personalmente, esta es la pregunta que más me gustó realizar. Evolución de los casos positivos del COVID-19 en Austria en 2021.
Entonces, nosotros tenemos los datos de Austria, de los datos de COVID-19 en Austria, en donde el 1 de marzo ya está acumulado con todos los casos desde el 1 de enero. Y pues bueno, a partir del 2 de marzo hasta el 31 de julio, nosotros ya tenemos ya no acumulados, sino de forma diaria. Entonces, hacemos una pequeña línea de tiempo, una pequeña serie temporal para revisar la evolución de los casos desde el 2 de marzo hasta el 31 de julio. Esto nos va a ayudar a saber si nosotros quisiéramos modelarlo, de qué forma lo queremos modelar, ¿no? Se puede ver que desde el 2 de marzo, no incluimos el 1 de marzo porque si no sería para arriba y después para abajo y arriba de nuevo y ahí empieza a tomar la forma que tiene. Podemos ver que con el pasar de los días se ha ido disminuyendo, va disminuyendo la tasa, ya va disminuyendo la tasa de COVID-19, de pacientes de COVID-19 o casos de COVID-19. Ya, como vemos que nosotros vemos que va disminuyendo a través del tiempo, ya, entonces como es una tasa que disminuye, ya a partir de ahí nosotros podríamos pensar que queremos modelarlo como un modelo no lineal logístico, un modelo de crecimiento logístico. Ya, ahora, como nosotros no queremos modelar como tal esto de aquí, los casos diarios, sino el acumulado, ya, nosotros vamos a observar cómo se ve de forma acumulativa. Ya, se puede ver que a partir de 650, parecería que llega a su punto máximo, aproximadamente por ahí, y a partir de ahí se mantiene, ¿no? Es lo que uno creería, es el comportamiento habitual de una pandemia en un país en el que quizás si tuvieron restricciones, si tuvieron un sistema de salud público eficiente, etcétera, ¿no? Ya, si asumiríamos que no existe algo, no existen acciones para parar el COVID, ahí sí sería exponencial porque la tasa se mantendría y no pararía de crecer. Es más, quizás ni siquiera se mantenga, sino crecería incluso. Entonces, nosotros ya tenemos claro que queremos modelarlo como crecimiento logístico, ¿no? Vemos claramente que aquí está la asíntota en 650 aproximadamente. Ya. Entonces, y aquí dice, ¿no? La tasa de crecimiento disminuye a medida que la población aumenta. Se puede proponer un modelo de crecimiento logístico que va a estar dado por esta ecuación. ¿Ya? Existe otra forma, otra expresión, pero me decanté por eso, ¿no? Ya, de hecho, en R, para lograr esa expresión, yo usé por aquí estaba. Yo usé SS-Logis, como no linear, como modelo no lineal. Entonces, estimamos, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos son estas estimaciones, valor P, evidentemente, todas son significativas, la estimación es esta, y fíjense lo interesante, que más o menos en 650, mire, incluso aquí sube un poquito más, entonces podría ser llegando a 660, posiblemente. Más o menos por 660 está la asíntota, ¿no? Y justamente aquí tenemos, en ASIM, es la asíntota de mi modelo, ASIM 658.000, ¿ya? Por cierto, aquí son número de casos de COVID-19 y en el asterisco dice son miles de unidades, ¿no? Entonces, justamente vemos que tiene coherencia esta estimación, ¿no? 658.000, 660.000 más o menos ya es nuestro límite teórico, nuestra asíntota, ¿ya? Entonces, el modelo estimado sería este, ¿ya? Y nosotros tenemos que 660.000 aproximadamente es la asíntota del modelo, ¿ya? En este contexto es aproximadamente el número de casos tope que se alcanzaría en Austria. Y 33.37 es la pendiente de la curva del modelo. ¿Ya? Es qué tan rápido el modelo alcanza el límite teórico. Ahora, vamos a ver qué tanto gráficamente se ajusta nuestro modelo en los casos, ¿no? La línea roja son casos de COVID y la línea azul es el modelo ajustado. ¿Ya? Vemos que se ve muy bien ajustado, ¿no? ¿Ya? El acumulativo. Entonces, ahora una vez que ya tenemos este modelo, vemos que es coherente y vemos que gráficamente se ajusta, queremos realizar una predicción del número de casos acumulados hasta el 31 de agosto del 2021, viendo cómo es la asíntota, ¿ya? Y viendo que ya para julio tenemos 650, un poquito más, ¿ya? Nosotros creeríamos que para finales de agosto no va a haber tanta diferencia,
¿no? No va a aumentar tanto, porque ya llega a la asíntota y se mantiene en línea recta, ¿no? Constante, ¿ya? Y exactamente eso de ahí. Aún no llega a la asíntota, sin embargo, ya vemos que no ha aumentado tanto, 656.794 se mantiene lineal, ¿ya? De hecho, en la figura podemos ver cómo estos son los casos de COVID y lo verde es la predicción. Y si nos acercamos incluso un poco, la predicción ya se está acercando a la asíntota y a partir de ahí se mantiene constante, ¿no? ¿Ya? Y listo. Entonces, eso sería todo, profesor.